¿Qué tal? Buenas tardes, con ustedes Gerardo Villegas, evocando el título legendario del amor en tiempos del cólera. Posteriormente se hizo una parodia del amor en tiempos del SIDA y ahora estamos en el amor en el tiempo del coronavirus, el COVID que está de moda. Sin embargo, dentro de toda esta gran mitología que se ha llevado a cabo dentro de los medios, yo creo que no había ocurrido un fenómeno mediático. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el estallamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, y evidentemente la creación de un mundo bipolar a través de los dos ejes, que era Estados Unidos y sus aliados, y por otro lado el bloque soviético. Posteriormente, durante la crisis de los misiles en Cuba, no había existido un fenómeno que hubiera involucrado el cambio prácticamente del mundo. Es decir, que nos estamos encontrando ante un fenómeno que solamente se había visto, yo insisto, durante la Segunda Guerra Mundial, y probablemente a cierto grado que haya cambiado, modificado la cultura occidental y también la de todo el mundo, con el descubrimiento más bien con la invención de la imprenta. Estamos ante un fenómeno que en la etapa de la hiperinformación es la primera vez que nos ha llegado el destino. Es decir, no solamente es un problema creado o suscitado o un accidente biológico que haya ocurrido, que nos haya obligado incluso a modificar ciertas costumbres que eran tan básicas como la canción que solíamos cantar en el kinder, la generación X, que era poner un muñeco que se lavaba su carita y sus manitas con agua y con jabón. Esto está en un grado fundamentalmente a nivel ideológico y cultural. Estamos ante una fisura, prácticamente un paradigma ante el cual pues las catástrofes económicas ya las estamos viendo en puerta. El lunes negro, una caída de la bolsa dramática. Durante la crisis de 1929 en Wall Street también hubo un cambio mundial. Sin embargo, en este caso es un fenómeno del coronavirus que está asfixiándonos incluso en nuestra vida cotidiana. Yo recuerdo cuando fue el supuesto atentado contra las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001, pues no hubo esta repercusión. Hubo una repercusión bélica. En 2008 hubo también una gran crisis económica, y posteriormente el estallamiento de la guerra, la segunda parte contra la invasión contra Irak, y por supuesto la guerra en Siria, que provocó un gran fenómeno que fue la inmigración hacia Europa, lo cual fortaleció a los países europeos que prácticamente se radicalizaron hacia la derecha. Incluso aquí en México también tuvimos un fenómeno migratorio, y evidentemente nuestra derecha mexicana pues ya andaba ahí practicando la xenofobia, como no es su costumbre. Sin embargo, este fenómeno del coronavirus, vamos a ver sus efectos, yo creo que en un plazo mucho más inmediato. La estabilidad económica, la recesión ya prácticamente es un hecho, y están sujetos a prueba los sistemas de salud de cada uno de los estados. Pero recordemos también que dentro de los sistemas de salud también están involucradas las cuestiones de las pensiones de los retirados, lo cual provocó grandes revueltas en Chile, lo recordamos apenas hace poco. Total que estamos ante un fenómeno que eclipsó absolutamente todo lo que había ocurrido a principios de año, y apenas estamos en marzo. Es decir, empezamos con incendios terribles en Australia, en todo el mundo. Después la amenaza de guerra de Irán contra Estados Unidos, una guerra atómica que no se logró suscitar. Posteriormente vino el gran movimiento global feminista, y que incluso también tuvo una gran repercusión en México. Sin embargo, este asunto que se vino gestando también desde enero está acaparando prácticamente la economía, la cuestión mediática, y sobre todo en nuestro país pues estaba siendo utilizado para como ariete de parte de la oposición para ver
qué raja política va a obtener para en este momento dado quizás plantear una remoción o por lo menos una renuncia de alguno que otro ministro, en este caso el subdirector de salud, que ha sido quien ha dado la cara por el gobierno federal. Sin embargo, bueno, pues nos ha afectado a todos. Hay mitos urbanos, hay recomendaciones de toda índole, ante lo cual, pues bueno, yo creo que cada quien tiene que tener el criterio suficiente y la racionalidad como para saber a qué se va a dedicar y cómo va a afrontar esta crisis que sí nos ha afectado prácticamente a todos. Como corolario para esta presentación quiero hacer un pequeño homenaje. La semana pasada murió el gran Genesis P. O'Reilly, creador prácticamente del rock industrial, un hombre que nació en Manchester hace 70 años, creador de la gran banda Throbbing Gristle. Posteriormente tuvo otros experimentos, al cual incluso llegó a tocar en México hace un par de años con la banda Psychic TV, un hombre transgresor en todos los sentidos, musicalmente hablando. Estamos hablando de una personalidad absoluta que también se diluyó dentro de todo este desastre mediático que está ocurriendo. Yo recomiendo que escuchen a Throbbing Gristle, que escuchen a sus bandas subsidiarias, Psychic TV particularmente, y bueno, sus alternativas de parte de su propia creación que se llaman Chris and Cosey Fanny Tutti. Todo esto prácticamente creó una nueva manera de escuchar la música. Música industrial significa que estaba construida a base de instrumentos y de chatarra. Entonces, pues cerramos esta intervención con el recuerdo y un homenaje muy sentido a Genesis P. O'Reilly, lo cual yo creo que está prácticamente anunciando una cuestión apocalíptica en un asunto en el que probablemente, como dijeron por allí, probablemente todos alguna vez nos vayamos a morir, y yo creo que eso tampoco nos debería de sorprender. Con ustedes, Gerardo Villegas.